Empezamos entonces hablando acerca del suborden Sternorhynca, que está dentro del orden Hemiptera que veníamos viendo, que incluía las chinches, las chicharras, las chicharritas, y en esta oportunidad el suborden Sternorhynca. Reúne a 4 grupos muy importantes de interés agronómico, que son los cílidos, las moscas blancas, los pulgones y las cochinillas. Todos ellos, por supuesto, con aparato bucal explicador suctor. Todos ellos también fluidófagos y de interés agronómico, por ser la mayoría de ellos fitófagos. Característica de este suborden que lo distingue versus Aukenorhynca es que el rostro parece emerger a nivel de las coxas del primer par de patas. Se acordarán que el día de ayer vimos una imagen donde en un pulgón se veía claramente que las coxas del primer par de patas marcaban el nacimiento del rostro, del labio, ¿no? Alas con nervaduras transversales ausentes, es decir, que vamos a tener solamente nervaduras longitudinales en las alas, o ausentes también directamente en algunos casos. Patas caminadoras, que en algunos casos pueden estar ausentes, es decir, pueden ser ápteros y ápodos. Ahí las imágenes de los 4 grupos que vamos a ver: los cílidos, las moscas blancas, los pulgones y las cochinillas. Empecemos por recordar esta parte de la ubicación del rostro, ¿no? Ahí estamos con esta imagen muy parecida a la que veíamos ayer, donde a este nivel están las coxas y es en el mismo punto donde van a nacer las estructuras del rostro del insecto. Pueden estar ahí o pueden estar inclusive un poquito por detrás de las coxas del primer par de patas, ¿no? Eso característico. Dentro de Sternorhynca vamos a observar 4 superfamilias, es decir, 4 grupos que agrupan familias, que van a ser Siloidea, Leirodoidea, Afidoidea y Cocoidea. Características de cada uno de ellos van a estar ubicadas para distinguirlas en el tercer par de patas. Entonces vemos que en Siloidea, por ejemplo, el tercer par de patas es saltador, presenta presenta tarsos con 2 artejos, 2 uñas y pulvillos. A la Leirodoidea, 3 pares de patas caminadoras, 2 artejos tarsales, 2 uñas y un arolio. Afidoidea, 3 pares de patas tercer par de patas, caminadoras, 2 artejos tarsales, una uña. Y por último, para Cocoidea, tercer par de patas caminadoras, disminuidas, acortadas, eliminadas, y solamente un artejo tarsal. Evidentemente estas características nos confirman a nosotros de que cuál es el insecto que estamos observando, ¿no? Pero hay otras características que también pueden ser fáciles de observar. Esta es una de las características, digamos, un poquito más complicada hasta de recordar, pero que confirman cuál de las superfamilias estoy viendo. Empecemos por la superfamilia Siloidea. La superfamilia Siloidea incluye a la familia Sílidae, ¿sí?, que son insectos muy pequeños que, fíjense, miden de 1 a 6 milímetros. En algunos casos también se les llama chicharritas, porque tienen un parecido bastante similar, digamos, a las chicharras o chicharritas. Tienen cabeza voluminosa, grande, ojos bien ubicados hacia la parte lateral, los ojos compuestos muy notables, 10 artejos antenales con presencia de rinarias. Las rinarias son unos órganos que están destinados a la percepción de estímulos, ¿no? En este caso, generalmente las rinarias perciben olores, ¿no? De ahí el nombre también que reciben. El ovipositor dirigido hacia arriba, vemos en esta imagen arriba a la derecha como el ovipositor en esta hembra se dirige hacia arriba. Ven la parte terminal del abdomen como está dirigido hacia arriba, ¿no? Secretan sustancias pulverulentas o lanosas, es decir, que van a estar rodeadas de una lanigerosidad cerosa que les brinda una protección extra para el lugar donde están viviendo, ¿no? Y en general pueden
producir el melado. Recordemos que el melado estaba asociado a la succión continua de savia, y que al pasar el alimento por la cámara filtro concentraba aún más los azúcares, desprendiendo o dejando como deyecciones sustancias líquidas muy azucaradas, que veremos más adelante que son motivo de presencia de otros elementos también perjudiciales para la planta. Dentro de la familia Psyllidae vamos a ver que viven formando colonias en vez de las hojas, por lo general, pero pueden presentarse en ramas, flores, frutos. Presentan especies cesidógenas. Recordemos que los cecidios son las agallas, es decir, que vamos a ver presencia de organismos de esta familia que generen agallas. Son ovíparos con huevos pedunculados, es decir, que tienen una sobreelevación. Las ninfas son gregarias hasta el tercer estadio, y después el cuarto y quinto se van a alejar un poco de la colonia, ¿no? Y los daños son, tanto en el caso de las ninfas como en el caso de los adultos: clorosis por saliva tóxica en muchos casos, aborto de flores, caída prematura de flores y de frutos, transmisión de virus, y esto que hemos mencionado también, formación de agallas, ¿no? Un ejemplo clásico y típico que nosotros presentamos de cílidos son los cílidos que se alojan en las hojas de los cedrones, ¿no? Del cedrón Aloysia trífila o Aloysia citridora, que son estos que parecen arbolitos, arbustitos, que observamos hojas deformes en los bordes con abultamientos muy tortuosos, producto de la deformidad que le confiere el insecto toda vez que vive en esas oquedades que se van generando, ¿no? Entonces el ejemplo típico de los cílidos, para que ustedes recuerden, es el cílido que vive en las agallas que se forman en las hojas del cedro. Pero hay otros ejemplos mucho más importantes, y dentro de estos tenemos de interés agrícola a Diaphorina citri, Scilla piricola, Gyropsila spegasiana, ¿no? Fíjense, ahí están las deformaciones que van a ir presentando en cada una de estas plantas, en cada uno de estos vegetales, ¿sí? Empecemos por Diaphorina citri, que Diaphorina citri es un insecto de mucho interés agronómico en estos últimos años, ya que está asociado a la presencia de una bacteria que es Candidatus liberobacter, que produce en los cítricos la famosa y conocida enfermedad del one globing o dragón rojo, ¿no? Recordemos que esta enfermedad no está presente en el área de producción citrícola de Salta. No tenemos en Salta la enfermedad, pero sí tenemos a Diaphorina citri, que es el transmisor, ¿no? Repasando un poquitito el ciclo de vida, vemos cómo la oviposición de estos insectos se realiza en general en forma agrupada, con pequeños grupos de huevos, de los que emergen los primeros estadios juveniles. Recordemos que esto es una paurometabolia. De estos juveniles van a ir avanzando en sus estadios y van a ir presentando cada vez esbozos alares un poquito más destacados, ¿no? Cabe destacar que los juveniles en cílidos presentan muchas veces las antenas, en la parte terminal de las antenas, una bifurcación, es decir, que se abre en dos, como una B, ¿no? Las agrupaciones de estos insectos, es decir, las colonias que forman estos insectos, son revestidas o protegidas por esta lanigerosidad, esta serosidad en forma de lana que se ve acá en la parte inferior derecha, que protege a los juveniles y en muchos casos a los adultos. Y vemos acá en la izquierda a un adulto que está alimentándose, y esta es una de las características de Diaphorina citri, la posición que toma para alimentarse, ¿no? Fíjense, al momento de alimentarse inclina todo el torso, digamos, toda la cabeza y el tórax, apoyando todo
todo su aparato bucal en el vegetal y formando un ángulo de más o menos entre 30 y 45 grados, ¿no? Esa es una característica típica de Diaforina citri. A la enfermedad del One Globin, pero también a la presencia de Diaforina citri en las áreas de producción citrícola de nuestro país, y como también está asociada a algunas plantas alternativas como la Murraya paniculata, que a partir de hace unos años atrás está con pedido de erradicación en toda la zona de producción citrícola para evitar el desarrollo de diaforina en un hospedante alternativo, ¿no? Si bien la enfermedad no está presente, reitero, todas las medidas se están tomando para evitar que si en algún momento ingresa la enfermedad haya una diseminación rápida de la misma, a consecuencia de no haber tomado buenas decisiones, ¿no? Bien, ahí están la presencia de las colonias, ¿sí? Con esta la nigerosidad que se ve ahí, y la presencia de los adultos que están tomando esa posición particular para su alimentación, ¿sí? El monitoreo se realiza con trampas feromoneadas y los individuos que son capturados son enviados para la revisión del insecto, para ver si en su organismo está presente el virus, ¿no? Hasta el momento en nuestra provincia han dado negativos todas estas evaluaciones. Esperemos sigan así. De todas maneras, en los países vecinos, tanto en Bolivia, en Paraguay como en Brasil, está corriendo la enfermedad, está presente, y es importante recordar que puede ser un individuo enfermo puede ser traído, es decir, el inóculo de la enfermedad podría ingresar por plantines, por frutos, por esquejes y partes de la planta que ingresen perjudicadas ya con el virus, ¿no? Eso tenemos muy en cuenta. También tenemos a Scilla piricola. Scilla piricola es otra especie que se va a presentar, como su nombre lo indica, en pera, manzana y membrillo fundamentalmente, ¿no? Los daños que se presentan son a nivel de la inyección de salivas tóxicas que generan deformaciones y necrosis en las hojas de estas especies frutales, ¿no? El daño también se puede presentar a nivel del fruto, como se ven estas manchas producto de la alimentación del insecto, que desvalorizan totalmente el producto. Scilla piricola. Giropsila spegasiana es el cílido que se presenta en la yerba mate, es decir que para nuestra zona no está presente, pero sí en el país muy importante, porque perjudica mucho del producto que se realiza en todas las zonas de yerba mate, ¿no? Fíjense las deformaciones que realicen las hojas, y dentro de esas agallas la nigerosidad que cubre o recubre y protege a los individuos que viven en el interior, ¿no? Muy perjudicial, por supuesto. Vamos a la superfamilia Aleirodoidea. Dentro de la superfamilia Aleirodoidea vamos a encontrar a la familia Aleirodidae. La familia Aleirodidae es la que incluye a las moscas blancas, que, como una profesora mía decía, no son moscas ni son blancas, ¿no? No son moscas porque no pertenecen al orden Diptera, de hecho tienen 4 alas, y tampoco son blancas porque en realidad son de color amarillento, cremoso. Lo blanco que uno observa es la pulverulencia, una cera pulverulenta con la que se recubre y se protege. Los adultos miden de 1 a 1,5 milímetros, son muy pequeños, son de cuerpo amarillo pálido, recubierto por cera pulverulenta de color blanquecino. Antenas con 7 artejos y también presencia de rhinarias, ¿no? Ojos de aspecto reniforme, solamente es el aspecto por la coloración que tienen fundamentalmente, es decir, los ojos compuestos,
y las alas son membranosas con una sola nervadura. En el segundo y tercer urómero se presentan las glándulas que generan esta cera, ¿no? Ahí están las imágenes de la mosca blanca. ¿Quién no ha visto mosca blanca en los cítricos? Esta imagen de abajo al centro se observa muy bien cómo se ven los cítricos perjudicados con la mosca blanca, ¿no? Eso es muy típico de encontrar. Bien, ahí estamos viendo en la parte superior izquierda la presencia de los adultos de mosca blanca, la nigerosidad de esta cerosa con la que se recubre esta pulverulencia, y acá a la derecha arriba una hojita de tomate con la presencia de la mosca blanca en gran cantidad. Vamos. En la familia Alelodidae, es decir, las moscas blancas son anfigónicos, es decir, que se presenta la reproducción sexual como prevalente, son ovíparos, dejan huevos, aún existen especies, aunque existen especies partenogenéticas telíticas. Esto quiere decir que en algunos casos, con condiciones adversas por lo general, pueden aparecer generaciones partenogenéticas que dan lugar a hembras. Son neometábolos, y esto es muy importante recordar porque tienen la característica de presentar el huevo, una larva móvil inicial que se va a desplazar alejándose del lugar de oviposición, una larva, es decir, un juvenil o larva 2 que introduce su aparato bucal en el lugar elegido, y esta larva 2 va a perder patas, alas, antenas y todos los órganos que sobresalen del cuerpo, ¿no? Y así, de esa forma, con esa regresión parasítica, va a permanecer en el vegetal por 3 estadios más, ¿no? El estadio juvenil 3, que es un poco más grande, y el estadio juvenil 4, que en el momento ya cercano a terminar la fase juvenil, se va a transformar en lo que nosotros llamamos el pupario, ¿no? O pupa. Y luego de esta va a emerger el adulto. Entonces fíjense cómo también es una neometabolia parecida a la de los trips o a la de las moscas, a la de los cochinillas, a la de las cochinillas macho. Enseguida vamos a ver eso también. Pero quiero que recuerden que la familia Aleirodoidea, tanto los machos como las hembras, presentan neometabolia o metamorfosis intermedia. Los huevos son ovales o piramidales con un corto pedicelo, esto lo vamos a ver enseguida. Esto hace que se levanten de la superficie o se mantengan erectos, ¿no? Tiene un elevado potencial biótico por alta capacidad reproductiva. Esto quiere decir que dejan una gran descendencia y mucha de esa descendencia es viable. Tienen alta supervivencia y longevidad y fecundidad también alta, ¿no? En el ciclo en el noroeste argentino dura aproximadamente entre 30 a 60 días, ¿no? Y en los lugares más cálidos puede presentar muchos ciclos a lo largo del año, pasando como forma de resistencia invernal fundamentalmente a adultos y juveniles. Ahí vemos el ciclo, ¿no? Entonces vemos cómo la oviposición en general se produce en forma circular o semicircular, como se ve en esta imagen donde la mosca blanca está depositando los huevos, ¿no? Esto lo hace muy habitualmente, ¿sí? Utilizando muchas veces el aparato bucal como eje de ese semicírculo, ¿no? De esa oviposición que se ve acá arriba, el huevo, se ve que tiene un pequeño pedicelo que hace que se mantenga bien erecto. De ese huevo emerge la larva que es un juvenil, como lo hemos dicho, sin ninguna diferenciación parecida al adulto, nada más el aparato bucal y la presencia de patitas, ¿no? Estas patas van a hacer que se desplace alejándose del lugar de oviposición. Posteriormente pasa a un estado larval o juvenil 2, donde ya pierde las patas
y quede establecido en ese lugar y fijado en ese lugar, ¿no? El tercer estadio larval, de la misma forma, que es este que estamos viendo acá en amarillo, ¿no? Esta forma amarillenta es el juvenil 3. De ahí pasamos a un juvenil 4 o pupario, que es este que se presenta acá. Fíjense que tiene una forma más bien cilíndrica aplanada y que presenta una serie de filamentos cerosos rodeando toda la vuelta del insecto, ¿no? Esa sería la pupa. Y de ahí emerge el adulto para reiniciar el ciclo. De la familia Aleirodide, las especies más difundidas que nosotros observamos son Aleurotrixus flocosus, Paraleirodes citri en cítricos, Bemisia tabasi y Trialeurodes vaporariorum, que son especies presentes en cultivos hortícolas, ¿no? Esas son las especies que se observan en esta familia. Ahí estamos viendo a Paraleirodes citri, ¿sí? Esta es la mosca blanca, el adulto, y aquí está la oviposición recubierta por esta cerosidad. Y acá vemos ya el pupario listo para emerger con toda esa serie de cerosidad a la vuelta, ¿sí? Con los filamentos cerosos muy distinguidos acá. Y acá un poquito más arriba vemos estas manchitas marrones que son huevos que ya han eclosionado, ¿no? Ahí están la diferencia entre Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabasi, que fundamentalmente se la distingue por la terminación de las alas, que en el caso de Vaporariorum es un poco más redondeada que en el caso de Bemisia tabasi, que es más puntudita, ¿no? Bien, ahí estamos. Vamos a pasar ahora a la superfamilia Aphidoidea, que esta superfamilia incluye a los pulgones. Dentro de la superfamilia Aphidoidea observamos tres familias de interés agronómico, que son Aphidide, Phylloxeride y Eriosomatidae. Ahí estamos viendo en la imagen un pulgoncito que está alimentándose, y a los laterales del pulgón, acá y acá, se observan los pelechos de las diferentes mudas que ha sufrido el individuo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características de la familia Aphidide. Los afídidos son conocidos como pulgones o áfidos. Son pequeños, de 1 a 5 milímetros, los más grandes, antenas filiformes con 3 a 6 artejos y la presencia de rinarias en dos ubicaciones en la antena. Las rinarias primarias en la parte más alejada de la antena, en la parte distal, y las secundarias más cerca de la cabeza, en la parte proximal, que son de importancia taxonómica, es decir, la ubicación, el tamaño, la forma, la cantidad es característica en cada especie. Puede presentar individuos alados e individuos ápteros en las colonias, ¿no? En el caso de los individuos ápteros se presenta un cefalotórax muy distinguido, donde las segmentaciones casi como que se pierden, ¿no? Enseguida vamos a ver las imágenes. Las alas son hialinas, es decir, muy tenues, muy delicaditas, muy delgaditas, y en el primer par de alas presentan lo que se conoce como el pterostigma, ptero, ala, y estigma, mancha, ¿no? Que son manchas en el margen costal del ala que nos permiten también reconocer inclusive las especies. El abdomen presenta 9 segmentos visibles, y en el quinto y sexto segmento, en la parte dorsal, se presentan estructuras conocidas como cornículos o sifones, que tienen la característica de ser estructuras que generan feromonas de alerta cuando hay algún problema de la presencia, por ejemplo, de depredadores. Estas feromonas alertan a toda la colonia y muchas veces los individuos se dejan caer al suelo para escapar del problema, ¿no? Otras veces estos mismos cornículos le sirven al insecto para producir una autohemorragia
que libera una gran cantidad de sustancia pegajosa, muy parecida al melado, que es por lo general también descargada en las mandíbulas de los depredadores, haciendo que estas mandíbulas se peguen y no trabajen de forma adecuada, desalentando la presencia del depredador en la colonia. La parte terminal del abdomen, es decir, los últimos segmentos abdominales, se van a afinar formando lo que se conoce como cauda, que es una parte afinada del abdomen. Vemos algunas imágenes. Entonces, aquí está el individuo alado, fíjense cómo se distingue claramente la cabeza, el tórax y el abdomen muy marcados. Y este es el individuo áptero, donde evidentemente no hay una distinción entre cabeza, tórax y abdomen que sea destacable. Por eso es que se dice que tiene un cefalotórax, una unión natural entre la cabeza y el tórax muy marcada, ¿no? En la parte abdominal se ven los cornículos o sifones, que son estas dos estructuras que no son los cercos. Estos individuos no tienen cercos, tienen estos cornículos o sifones, ¿no? Y en la parte más distal del abdomen está la cauda, que son estos segmentos abdominales bien afinados y alargados, ¿no? En el primer par de alas, como se ve en estas dos imágenes, está presente el pterostigma, que es esta manchita en ambas alas a la altura del margen costal, ¿no? Ahí se ve el pterostigma. Y en las antenas se observan las rinarias, que son estas puntuaciones o sobreelevaciones marcadas en las antenas. Estas que estamos viendo acá se notan muy claramente, ¿no? Y van a permitir la evaluación taxonómica del individuo. Vamos con el ciclo de vida del pulgón, este ciclo de vida que tanto dolor de cabeza nos trae cuando preparamos la materia para rendirla. Pero es, digamos, relativamente fácil ordenar los conocimientos con esta tablita, ¿no? Vamos a hacer una pequeña síntesis de cómo se puede presentar el ciclo de los pulgones en nuestra zona. Entonces, si tiene un solo hospedante, se va a denominar monoico, ¿no? Mono, uno, oico, casa. Cuando tiene dos hospedantes, se denomina dioico, di, dos, oico, casa, ¿sí? Cuando presenta partenogénesis solamente, se denomina anolocíclico. Y cuando presenta partenogénesis y una reproducción sexual, se denomina holocíclico. Entonces las combinaciones de anolocíclico, monoico, holocíclico, monoico van a estar dadas por esto, por el tipo de reproducción que presentan y el número de hospedantes en el cual están desarrollándose. Nosotros vamos a describir un poco la que corresponde al holociclo dioico, es decir, partenogénesis y sexuado en dos hospederos. Ahí está el dibujito que todos los años realizamos para describir el ciclo de los pulgones. Y generalmente siempre empieza la descripción en esta parte del invierno, donde está presente este huevo hibernante, que es también llamado huevo de Balbiani, ¿no? Porque fue Balbiani quien descubrió la presencia de este estado. El huevo, que es la forma de resistencia invernal, pasa todo el invierno generalmente ubicado en las hendiduras de las plantas, debajo de la corteza y en lugares resguardados. Una vez que el invierno ha pasado, y con dos disparadores iniciales, que son el aumento de la temperatura y fundamentalmente el aumento de las horas de luz, hacen que este huevo eclosione muy cerca ya a la primavera y que aparezca una hembra fundatriz, que es esta que tenemos acá. Esta hembra fundatriz, o también llamada fundatrígena, las denominaciones son variables en esta descripción, pero se la llama fundatriz porque es la que va a fundar la colonia, ¿no? A partir de ella se va a fundar la colonia. Y a partir de ahí, desde esta hembra fundatriz, y más o menos hasta el otoño,
todas las hembras, todo el ciclo va a ser un ciclo ya partenogenético, ¿no? Toda esta parte va a ser partenogénesis. Es decir, que va a haber reproducción sin cópula. Las hembras por partenogénesis, esta partenogénesis va a ser del tipo telítoca, es decir, que van a dar como consecuencia generaciones de hembras. Las hembras van a dar generaciones de hembras. Y además lo van a dar en forma vivípara. ¿Qué quiere decir? Que el embrión se va a desarrollar dentro de la madre y que va a emerger como una forma viva en una real parición, ¿no? Entonces, de ahí va a ir aumentando el número de individuos de la colonia, ¿no? Y cada vez que deje una generación se va a producir un ciclo. Entonces, varios ciclos van a estar presentes dentro del año y vemos que las hembras que son correspondientes a las primeras instancias de la colonia son todas hembras ápteras, es decir, sin alas. Las hembras aladas van a ir apareciendo en la medida que aparezca un nuevo sustrato. Y el sustrato va a aparecer cuando cambiemos de estación. En el verano observamos que van a aparecer muchas más plantas herbáceas, ¿sí? Que le van a poder brindar un mejor sustento a la colonia de pulgones. Mientras tanto, antes, digamos, en la parte del invierno y la primavera, ha estado en un hospedero primario que en general es arbustivo o arbóreo, es decir, es un árbol o un arbusto. Luego pasa a un hospedero secundario en el verano que puede ser arbustivo en algunos casos y herbáceo por lo general. ¿Cómo va a ir de un de un hospedero al otro? Con la presencia de estos individuos alados, ¿no? Entonces, cuando la alimentación empieza a escasear por la gran cantidad de individuos en una colonia, aparecen, es decir, las siguientes generaciones ya son individuos alados, ¿no? Estas hembritas aladas extienden las alas y se dejan llevar por los canales de viento para diseminarse hacia otros órganos u otras plantas. Bien, este ciclo se va a ir produciendo mientras estemos en la primavera y el verano. Es decir, cada vez que haya disminución en la calidad o en la cantidad de alimento, van a aparecer estas migrantes. Cuando el verano va terminando y aparece el otoño y las horas de luz y la temperatura van disminuyendo, la colonia se prepara para que llegue el invierno y entonces aparecen estas hembras llamadas sexúparas, ¿no? Esta que está acá. Es una hembra, por lo general es áptera, y que por partenogénesis telítoca también, perdón, no va a ser telítoca en este caso, por partenogénesis deuterótoca, porque va a dar machos y hembras, va a permitir la continuidad de la colonia, ¿no? Entonces esta sexúpara va a dar lugar a los individuos sexuados, que son hembras y machos, ¿sí? Que pueden ser ápteros o alados en el caso de las hembras, y los machos por lo general alados, ¿no? Estos individuos sexuados van a copular y van a dar lugar al huevo de invierno que reinicia el ciclo, ¿sí? No sé si hasta ahí me han entendido, espero que sí. Quiero que traten de practicar este ciclo cuando tengan que preparar la materia para exponerla, ¿no? No es tan difícil. Bien, avanzamos. ¿Cuáles son los daños que producen los pulgones en las plantas? Fundamentalmente la intensa acción exfoliatriz, que quiere decir que succionan savia permanentemente, continuamente. Una vez que insertan su aparato bucal, sacan savia constantemente. Esto
primeramente produce un marchitamiento porque hay una pérdida de líquidos en el vegetal, ¿no? Disminuye el crecimiento porque no están llegando los suficientes nutrientes a todos los destinos que lo necesitan. Pueden desecar hojas en el caso de que sus salivas resulten tóxicas para el vegetal. Pueden producir aborto de flores y frutos en el caso de intensos ataques, ¿sí? Esto se produce más en herbáceas, lo dice ahí. Esta saliva tóxica puede producir clorosis, es decir, decoloración de los órganos, enrulamiento en muchos casos, que eso se ve muy claramente, y en algunos casos, no muchos, pueden formar agallas, ¿no? Hay un caso muy emblemático de la formación de agallas en el álamo, ¿no? Los que conocen el álamo pueden fijarse en las hojitas del álamo. Muchas veces hay pulgones que deforman con una agalla muy grande el peciolo de la hoja, ¿no? Es una agalla en forma transversal al peciolo, de ahí el nombre del individuo que genera este daño, que se llama el pemphigus populi transversus, ¿no? Populi haciendo referencia al álamo y transversus a la agalla transversal que produce en el peciolo. Muchos de estos individuos, muchos de estos pulgones, son transmisores de una gran cantidad de virus. En general, el virus principal para nuestra zona y los pulgones que están presentes en ella, para los cultivos de solanáceas en general, son los virus del tipo PVI, ¿no? El Potato Virus I o el famoso virus I de la papa o polvillo del tabaco. Ahí están la presencia de los individuos. Fíjense la clorosis que pueden producir, ¿eh? Pueden producir la transmisión de los virus, dejando estos mosaicos, la gran cantidad de insectos que se pueden reunir en las partes más, digamos, más tiernas del vegetal, y las deformaciones que le pueden conferir, en este caso es algodón, en la parte inferior derecha, cómo se van deformando, enrulando las hojitas, ¿no? Especies de la familia Aphididae. Perdón, me olvidaba decirles que tanto para los cílidos, las moscas blancas y los pulgones y las cochinillas, esta presencia del melado, que es la deyección del insecto, que tiene un alto contenido de azúcares, atrae dos cosas fundamentales. Una, que es un hongo saprófito conocido como la fumagina, ¿no? La fumagina tiene características de formar una capa en el vegetal de color negro, ¿no? Muchos le dicen inclusive hollín. Esta capa negruzca es el cuerpo del hongo que cubre las hojas y las partes donde ha caído el melado, y reducen la actividad fotosintética y de respiración de la planta, ¿no? De transpiración, perdón. Por otro lado, este mismo melado que atrae a la fumagina atrae la presencia de hormigas. Las hormigas, de hecho, son muy perjudiciales, no solamente porque pueden llegar a producir cortes en las hojas, sino también porque van a ahuyentar a los enemigos naturales de los pulgones. ¿Qué especies están presentes para nuestra zona? Vamos a mencionar varias de ellas y las asociaciones con los vegetales en los cuales se encuentran. Está Mysus nicotiana, el pulgón rojo del tabaco, en papa, pimiento, para pimentón, y transmite el virus I de la papa, Potato Virus I. Mysus persicae, el pulgón verde del duraznero, también puede transmitir muchos virus. Aphis gossypi, evidentemente el nombre ya me está indicando en qué vegetal se encuentra. Fíjense, Mysus nicotiana, tabaco. Mysus persicae, duraznero. Aphis gossypi, algodón. Pterioaphis trifoli, en alfalfa. ¿Sí? Acyrtosiphum pisum, en alfalfa también. Aphis grasívora, en alfalfa. Acyrtosiphum condoid, lo mismo en alfalfa.
Toxoptera citricidus en cítricos, Toxoptera auranti también en cítricos, en este caso es el pulgón negro rojizo de los cítricos, Rofalusipum maidis, evidentemente en maíz, Rofalusipum paidi en avena, Schizapis gramineum en los cereales y Diuraphis noxia, que es el pulgón ruso que digamos ataca a cereales y produce muchos daños en años que hay sequía, ¿no? Y Brevicorine brassicae, que es el pulgón azul del repollo. Quien no ha comprado un repollo y a la hora de irlo abriendo ha encontrado los pulgones que se encuentran entre las hojas, ¿no? Bien, esos son de la familia Aphide, o Aphidide, perdón. Vamos a la familia Phylloxeridae. La familia Phylloxeridae presenta insectos, pulgones, con antenas de 3 artejos, no tienen los cornículos presentes o si los tienen están muy reducidos, ¿no? Son ovíparas, es decir, no presentan partenogénesis y las alas están dispuestas horizontalmente sobre el abdomen, es decir, no están como techito dos aguas. En esta familia encontramos a Vitis vitifoliae, que es la filoxera de la vid, que ha sido una plaga importantísima en Europa y en América en el siglo XIX. Se transmitió y se propagó mucho por material infestado que se trajo desde Europa, y en América se presentó en raíz como en la parte aérea y en Europa solamente en raíz. La toxicidad de la saliva deforma la raíz en una deformidad digamos tortuosa, con un enrollamiento que se denomina pico del loro. Gracias a Dios ya no tenemos nosotros este problema porque se manejan con variedades resistentes o con variedades injertadas en pies resistentes a filoxera, ¿no? Pero ha sido un problema muy serio en el siglo XIX. Ahí tenemos el insecto, ¿sí? Y los daños que produce tanto a nivel de raíz como a nivel de hojas, en el caso de la vid, ¿no? Que puede llegar a formar estas deformaciones tipo agallas donde vive en su interior. Cuando llega el otoño-invierno se dejan caer al suelo y se introducen en el suelo hasta encontrar la raíz de la cual se van a alimentar, ¿no? Eso sí es importante. En nuestros viñedos en Salta no han progresado, ¿no? Bien, produce disminución del vigor en los brotes, en granos y en la producción, por supuesto. Las heridas permiten entrada de gérmenes patógenos que, digamos, no sería tanto ese problema. Esto sí es importante, que en suelos arenosos no prosperan, por eso en nuestra zona vitivinícola en Salta no ha habido tanto problema de filoxera. Necesitan suelos arcillosos que cuando se secan se agrietan, ¿no? Una vez que se agrietan es en esas grietas donde los insectos ingresan y pasan el invierno. Vitius vitifoliae. Bien, vamos a la superfamilia Cocoidea, que incluye a las cochinillas. Las cochinillas son insectos solamente fitófagos, es decir, no hay otro tipo de alimentación en este caso. Tienen una regresión parasitaria. Perdón, hace referencia a que en esta regresión parasitaria pierde patas, alas, ojos, antenas, es decir, todo aquello que no le va a servir lo pierde en el transcurso del desarrollo del insecto. Tiene además un dimorfismo sexual muy marcado, ya que las hembras no presentan alas, lo hemos mencionado, ¿no? Y los machos sí. ¿Cómo son las hembras? Las hembras se presentan como ápteras, es decir, sin alas, un cuerpo globoso, un cefalotórax donde la cabeza prácticamente ni se distingue, un abdomen también muy fusionado al tórax, donde se distinguen fundamentalmente los últimos segmentos abdominales,
Tienen un aparato bucal funcional, es decir, insertan el aparato bucal y succionan permanentemente savia. Pueden presentar patas, en algunos casos presentan patas y en otros casos son ápodas, ¿no? Y lo que sí presentan es una característica de neotenia, son hembras neoténicas ametábolas, pueden presentarse como ametábolas o alguna bibliografía la menciona como paurometábolas, ¿no? ¿Qué quiere decir neoténicas? Quiere decir que el adulto tiene características o se parece mucho al juvenil. Ya vamos a ver las imágenes que los adultos son muy similares a los juveniles. Esa es la característica de neotenia. Entonces, como los adultos se parecen al juvenil, parece que no hubiera metamorfosis, de ahí que pueden ser consideradas ametábolas, ¿no? Pero otros autores dicen que en la medida que hay muda y desarrollo, se puede presentar características de paurometáboles. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Los machos, en cambio, son pequeños, alados, con un solo par de alas y presencia de halterios, como en el caso de los dípteros, ¿no? Un solo par de alas, el primero funcional y el segundo par modificado en halterios. Ellos son neometábolos, como en el caso de la mosca blanca y de los trips. Vamos a ver qué hay. Una oviposición, de esa oviposición los juveniles son insectos que van a introducir su aparato bucal en el vegetal y se van a alimentar permanentemente, y que cuando terminan esta fase juvenil van a pasar a una instancia de pupa de la cual va a emerger el adulto alado, ¿no? Hay algunas imágenes. Ahí está un juvenil, fíjense acá, perdón, esta es una hembra. Esta es una hembra neoténica. Fíjense las características que tiene. Uno no diría que esto es un insecto. Y la cabeza estaría ubicada acá donde está la flecha. Y del otro lado, esta parte sería la parte abdominal, la parte terminal del abdomen. Esta es otra cochinilla, fíjense acá. Esta es también una cochinilla, donde la cabeza se ubica acá en la parte derecha. No se ven los ojos porque no los tienen, las antenas tampoco. Sí se ve la parte terminal del abdomen, que es esta. Y acá arriba, a la derecha, están las cochinillas escudadas, que ese escudo que se ve ahí, esa estructura que se ve, no es el individuo en sí, sino son los pelechos de las sucesivas mudas. Enseguida vamos a ver con detalle eso. Y abajo a la derecha está el macho, ¿no? Con un iba a decir un oviposito, no. Este es un aparato reproductor masculino muy largo, ya vamos a ver para qué, y la presencia de solamente un par de alas y los halterios, que son chiquititos acá abajo, ¿no? Bien. Dentro de la superfamilia Cocoidea observamos 4 familias de interés agrícola, que son Coccide, Pseudococcide, Diaspidide y Margarodide. Empezamos viendo Coccide. Son las cochinillas conocidas como cochinillas blandas o cerosas, que hay muchas especies difundidas en nuestro país, de las cuales vamos a describir estas 4: Saiseti oleae, Coccus perlatus, Coccus hesperidium y Ceroplastes grandis. Saiseti oleae es conocida como la cochinilla H o cochinilla negra del olivo. Está recubierta con una cera dura, con carenas, es decir, con deformaciones, con estrías, que forman una H en el dorso. Fíjense en la imagen de acá abajo a la derecha. Las carenas que están acá parece que formaran más un cuadradito que una H, pero en general se repite este diseño de H, ¿no? Es una plaga secundaria en olivo y en cítricos, y en baja densidad de población, con un ciclo que dura 90 días, ¿no? También puede estar presente en ornamentales como el jazminero, ¿no? El jazmín del Cabo suele estar muy susceptible a la presencia de la cochinilla H. Ahí está la cochinilla H, fíjense nuevamente la H que forma
el adulto, esta es una cera con la que se recubre, por eso son cochinillas cerosas, ¿no? Si uno levantara esa cera, descalzara la cera, lo que se encontraría sería un individuo como el que está acá abajo, este que está acá, ¿sí? Eso está debajo de esa cera. Y fíjense cómo las colonias se van poblando generalmente en las ramas y en los digamos, en los pedúnculos tiernos de las flores y de los frutos. Puede estar presente en cítricos, no sé si lo dije. Otra especie es Coccus perlatus o cochinilla del delta, que es también autóctona en cítricos, donde hay cítricos casi siempre está presente. La hembra se recubre ya no de una cera, sino más bien de una laca, ¿no? La laca es esta sustancia con la que se sellan las maderas y que en muchos años atrás todavía se utilizaba estas cochinillas para la extracción de esta laca y la comercialización a nivel industrial, ¿no? Hoy en día ya se la suplanta con lacas sintéticas. ¿Qué hace este insecto? Este insecto se ubica, el Coccus perlatus se ubica en la parte del envés de la hoja y produce un enrulamiento hacia abajo de la hoja. Eso se conoce como un abarquillamiento de la hoja, ¿no? Y luego una posterior defoliación. En general esa foto no es muy habitual encontrar a las cochinillas de esa forma. Por lo general se encuentra una sola por hoja, ¿no? Se puede presentar en naranjo agrio, mandarino, naranjo dulce, pomelo, muy poco en limonero, aunque también se presenta, ¿no? Es una plaga secundaria. Pariente muy cercano ahí nomás está Coccus hesperidium, que es una cochinilla blanda, que es más clara que Coccus perlatus y que las lacas con las que se recubren son más bien transparentes y muy finitas, muy delgaditas, ¿no? Se dan ataques leves en cítricos. Ahí le estamos viendo a esta cochinilla blanda. Y Ceroplastes grandis es la cochinilla cerosa o del aguaribay o del molle, ¿no? Puede atacar muchos arbustos y árboles forestales, frutales, ligustros, citrus, hierba mate, en fin. Tiene una cubierta de placas cerosas blanco-rosadas que las recubren completamente y permiten que las aísle de condiciones ambientales y depredadoras, ¿no? Forma colonias en ramas y la forma de resistencia invernal es la ninfa que deambula por las hojas. Es decir, en este caso las ninfas son móviles, no han perdido las patas. Fíjense, esta imagen de abajo y al centro la han debido ver muy repetidas veces en muchos árboles, ¿no? Como en el molle es muy fácil de distinguir que son las ninfitas, que son móviles, que están moviéndose por todo el árbol, pero que tienen esa característica del rojo vinoso encendido como color del cuerpo y las partes cerosas blancas como puntuaciones, muy peculiar y bonita, ¿no? Bien, hasta acá todo lo que sería las cochinillas cerosas de la familia Coccidae. Vamos a la familia Pseudococcidae, ¿no? Y ahí vamos a encontrar las cochinillas harinosas. Las cochinillas harinosas se caracterizan porque presentan una lanigenosidad o una cera pulverulenta que las recubre, ¿no? Me parece una harina, de ahí el nombre. Poseen estas sí patas funcionales y se desplazan permanentemente por el vegetal, tanto adultos como juveniles. Forman colonias que pueden estar por lo general en la parte aérea de la planta y raro en las raíces. Son plagas secundarias, pero que en algunos casos se presentan como potenciales, ¿no? Porque por el mal manejo de plaguicidas y condiciones ambientales pueden disparar sus poblaciones. La mayoría de las especies se presenta si presentan filamentos cerosos en el contorno, como se ve en la imagen. Estas como pelitos o espinas son filamentos de cera, y los caudales, estos que están en la parte posterior, por lo general son más largos, en distinción de las especies. Las especies que vamos a observar son Antonina graminis, Ferricia virgata, Dismicoccus, Planococcus citri,
Pseudococcus longispinus y Pseudococcus sp. Vamos con Antonina graminis, ya el nombre me está indicando qué es lo que ataca, fundamentalmente gramíneas, pero dentro de las gramíneas va a preferir, aparte de la caña y del sorgo, las pasturas, ¿no? Se presenta en los entrenudos y nudos, es decir, en la parte baja de la planta cerca del suelo, y produce disminución de producción en manchones. Ahí están las juveniles, estas bien con patitas muy móviles, y estas serían los adultos, las hembras adultas, con las patas reducidas. Si bien tienen movilidad, es una movilidad reducida. Esta estructura en forma curvada, que se presenta acá en forma de signo de interrogación, si quieren, es el aparato bucal, muy largo, que después lo introduce, ¿no? Ferricia virgata también está en zonas tropicales y subtropicales y ataca algunos ornamentales como el jacarandá, el crotón, la acacia y otros ornamentales. Pueden estar en las hojas, en los tallos, en los peciolos y en algunos casos se presentan en flores y frutos. Ferricia virgata. Vamos a ver a Dismicoccus. Dismicoccus es un insecto polífago y en nuestro país fundamentalmente se lo encuentra en la caña de azúcar, tanto en la parte basal de la planta como en la parte más alta, ¿no? Fíjense esto que decía, que tiene los filamentos caudales toda la vuelta y los dos terminales en la parte abdominal son los más largos. Planococcus citri. Es una plaga potencial de los cítricos, se presenta con cuerpos alargados, filamentos cerosos de igual tamaño en casi todo el cuerpo. Nada más que en el extremo posterior hay dos que son un poquitito más largos, ¿no? Se presentan en el pedúnculo de las flores, de los frutos, como se ve acá en la imagen abajo a la derecha, en los nudos, en la parte del embés de la hoja, ahí está. Y muchos siempre me preguntan cómo lo diferencio de la mosca blanca que hemos visto hace ratito, que se presenta con la misma característica. Muy fácil, porque esos grupitos de la nigerosidad, digamos, que estamos viendo ahora, son móviles, se están moviendo porque las hembras son móviles. Perdón, tanto juveniles como los adultos son móviles, tienen patitas funcionales, entonces esas colonias se mueven. En cambio, en mosca blanca no hay movilidad y se quedan quietos y se puede distinguirlos de esa manera. Luego está en cítricos también Pseudococcus longispinus. Fíjense la longitud de los filamentos caudales terminales del abdomen, ¿no? Son tan o más largos que el cuerpo. Eso es una característica de este insecto. Fíjense la cantidad de insectos presentes en una hoja, ¿no? Y la cantidad de la nigerosidad que ha generado. Obviamente esa la nigerosidad también va a resultar en disminución de fotosíntesis y de transpiración. Y ahí tenemos a Pseudococcus sp, que se presenta en raíces de soja, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado. Muchas veces en manchones que no sabemos a qué corresponden, se hacen evaluaciones de las raíces y se encuentran muchas veces la presencia de estos individuos que son de la familia Pseudococcidae, del género Pseudococcus, y que se alimentan fundamentalmente de raíces en el caso de la soja. No tienen una incidencia severa porque son solamente manchones dentro del cultivo que se van a presentar. Y esta sí es terrible, que es Planococcus vitis, que ha pasado por diferentes nombres. Fíjense las sinonimias: Coccus vitis, Dactylopius ficus, Dactylopius vitis, Planococcus citrioides, Planococcus vitis, Pseudococcus citrioides, Pseudococcus ficus y Pseudococcus vitis. Todos esos nombres ha recibido este insecto a lo largo del tiempo. Últimamente la estamos manteniendo como Planococcus vitis y anteriormente como Planococcus ficus, ¿no? Se presenta en hojas, ramas, pedúnculos y frutos de la vid.
Transmite virosis para la vid, que producen enrollamientos y deformaciones de las hojas. La forma de resistencia son los adultos y juveniles que se esconden debajo de la corteza de las vides, ¿no? El manejo se realiza con el método de confusión con feromonas. ¿Cómo es esto? Ahí estamos viendo al macho alado, fíjense, es un macho alado con estos filamentos serosos muy alargados, ¿no? Este macho alado vuela siguiendo la guía de las feromonas que la hembra genera, ¿no? Entonces busca a las hembras por las feromonas que ha dejado o que genera la hembra. Lo que se hace es depositar estas tarjetas que están, estas tarjetas de acá de la imagen central, que están impregnadas con la feromona de la hembra de la cochinilla. Entonces el macho se dirige hacia ese dispenser de feromona y una vez que llega, por supuesto, no encuentra a la hembra y no copula. Una característica de los machos, tanto de estas cochinillas como de las que vamos a ver, es que son de vida efímera. ¿Qué quiere decir? Que no viven más que 1 o 2 días como mucho. No tienen aparato bucal, no tienen aparato bucal funcional, por lo que no se alimentan. Solamente en su vida lo único que hacen es copular, ¿no? Entonces buscan para copular a la hembra y en estos dispensers, como no la encuentran, pasa muy poco tiempo que ya se muere. Entonces eso produce que las poblaciones de esta cochinilla disminuyan muy rápidamente, ¿no? Es muy eficiente. Y otra cosa es que el adulto macho, después de buscar en un par de dispensers, ya se acostumbra al olor de la feromona y ya no reacciona de la misma manera. Produce un acostumbramiento, ¿no? Ese es Planococcus vitis. Vamos a la familia Diaspididae, que es la familia más importante. Acá ya me voy a extender un poquitito, creo que nos van a quedar 15 minutitos, les pido por favor paciencia. Hablamos de cochinillas protegidas, ¿no? Estas, las de la familia Diaspididae, se llaman así. Todas las que hemos visto hasta ahora son cochinillas desprotegidas. Si bien tienen una protección de cera, se las considera desprotegidas. A las protegidas se las llama así porque están cubiertas por un escudo o folículo seroso. Este escudo y folículo está compuesto por los pelechos de las anteriores mudas, ¿no? Los machos son alados y las hembras son neoténicas, como lo hemos mencionado. Ahí está el desarrollo de una, digamos, de alguna de las especies de la familia Diaspididae. Entonces, esta hembra pone los huevos debajo de su escudo. Este es el escudo, lo que se ve es el escudo. Pone los huevos debajo de ella. De estos huevos emerge una primera larva o juvenil que es móvil, ¿sí? Que sale de ese lugar y se va a desplazar. Esa cochinilla, después de desplazarse, una vez que encuentra algún lugar preparado o adaptado para su digamos, implantación, introduce su aparato bucal y de ahí ya se queda fija. Y ahí va empezando a desarrollar ese escudo con las sucesivas mudas que va a ir teniendo. En la parte superior de la imagen vemos el desarrollo de una hembra, ¿no? Y cómo el escudo inclusive es de forma diferenciada a la del macho, que es la que vemos en la parte inferior. La del macho es un escudo, el del macho, mejor dicho, es un escudo más alargado que de la hembra. De hecho, el macho va a formar una pupa y luego va a salir el adulto, ¿no? ¿Qué es el escudo entonces? Está formado por sucesivas mudas ninfales unidas con seda y cementadas con cera. Esto quiere decir que es una estructura muy firme y muy resistente, ¿no? En algunas especies, además de tener en la parte dorsal el escudo, tienen en la parte ventral
una membrana que es conocida como la membrana o velo ventral, con lo cual ya la va a aislar prácticamente a la hembra de sustancias líquidas, la hace impermeable, ¿no? Los escudos pueden ser centrales, excéntricos o apicales, es decir, la posición de la primera exuvia va a determinar qué forma tiene ese escudo, ¿no? Ahí estamos viendo que si nosotros levantamos el escudo, descalzamos el escudo, por debajo está la cochinilla, en este caso la hembra, ¿no? Esta es una hembra, acá la parte de la cabeza y acá la parte del abdomen. Este sería el escudo, y en este caso sí tiene un velo ventral, que es esta membrana en la parte basal, ¿no? Fíjense cómo además donde está instalada la cochinilla hay una depresión en el vegetal. Eso es importante, enseguida vamos a ver por qué. Entonces presenta un cefalotórax, un abdomen con pigidio. El pigidio, recordemos que eran los últimos segmentos abdominales que están fusionados en la parte terminal. Este es el pigidio, ¿no? En ese pigidio se observan algunas estructuras conocidas como lóbulos, peines, paráfisis, densarios, que son estas estructuras que se ven acá en la imagen, ¿sí? Estos piquitos, estas espinitas, esta serie de formaciones que tiene, que son características para cada especie, es decir, la especie la vamos a sacar observando fundamentalmente el pigidio. Además, el ano se ubica en dorsal en este caso, ¿no? De la familia Diaspiridae vamos a ver las siguientes especies: Unaspis Pinaspis aspidistrae, Cornuaspis becki, Chrysophalus ficus, Chrysophalus dictyospermi, Aonidia lauranti, Pseudolacaspis pentagona y Quadraspidiotus perniciosus. Vamos con Unaspis. Es la cochinilla blanca del tronco de los cítricos. Es plaga clave y fundamental en cítricos. Se ubica fundamentalmente también, como lo dije, en ramas y troncos. No forma colonias, eso es importante. Su escudo, ¿cómo es? En el caso de la hembra tiene una forma de almeja, ¿sí? Una forma alargada, como bueno, sí, como de una almeja, que es de color pardo. El macho, a diferencia, es alargado, ¿sí? Pero el escudo es blanco y con 3 estrías, con 3 carenas longitudinales. Vamos a ver imagen. Ahí está. Una rama infestadísima con cochinillas blancas del tronco. Y acá vemos los machos de la cochinilla con las 3 líneas, con las 3 carenas cerosas, ¿sí? Con el escudo formando esa estructura, ¿sí? Y acá las imágenes del dibujo. Ahí está la hembra en el número 1 con la forma que tiene como de almeja alargada, y en el número 2 ya la hembra sin el escudo, ¿no? Se descalza el escudo y lo que se encuentra es eso. Fíjense que en los troncos no, ni en las partes de las ramas, o puede estar en las hojas, no forman colonias, ¿no? No se agrupan. Si bien esto que se ve a la izquierda arriba es una agrupación muy densa de estos individuos, esto se da ya por la densidad poblacional, no por asociación de colonias, ¿no? Que, bueno, los daños que causa son estos daños que estamos viendo, la gran infestación que pueden producir la muerte de los órganos en el caso de las ramas y del tronco generalmente. Está la otra cochinilla blanca, que es Pinaspis aspidistrae, que es la cochinilla blanca de la hoja. En este caso no se presenta en rama, sino más bien en hojas, ¿no? Es plaga potencial, es decir, ya no es una plaga primaria, es una plaga potencial o secundaria. Forma colonias, esta sí forma las colonias en hojas y frutos. No se la encuentra en tronco. ¿Ven la diferencia? La otra estaba en tronco, pero no formaba colonias. Este está en hoja y siempre forma colonias y nunca está en el tronco. Las hembras son de color caramelo y en forma de gota, ¿sí? Son más gorditas que la anterior. Y el macho es prácticamente igual al anterior. Fíjense si no, ¿sí? Ahí están las 3 carenas,
el tamaño es el mismo, ¿sí? La hembra, fíjense que es más cortita, más gordita, más como una lágrima, y las colonias que se forman en las hojas. Luego está Cornuaspis becky, también llamada Lepidosaphes becky, que es la cochinilla coma. La cochinilla coma también es plaga clave de los cítricos. Se presenta en ramas, hojas, frutos en general. ¿Cómo es el escudo? El escudo de la hembra tiene forma de coma, la coma del símbolo ortográfico, y es de color pardo oliváceo, con un velo ventral. Esto ya me está diciendo que lo que va a hacer es que se fije mejor al sustrato y que tenga también cierta calidad de impermeabilidad. El macho es muy parecido a la hembra, nada más que es más pequeñito y más derechito, ¿no? Ahí están las imágenes. Esto que está acá es la hembra, el escudo de la hembra, y este que está acá es el escudo del macho, lo mismo que este. Y aquí está la gran reunión de la colonia que se forma, en este caso en las hojas. Pero de la misma forma puede presentarse en los frutos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el grave problema? Es que cuando el fruto pasa por el cepillado para ser limpiado de todo lo que tenga en la superficie, la cochinilla no se desprende y el fruto cítrico va a góndola de venta con estas cochinillas que le reducen el valor comercial. De ahí la importancia y lo que es plaga primaria. Chrysomphalus ficus, cochinilla negra de los cítricos, es plaga secundaria. Se presenta en hojas, frutos, nunca en ramas, pero por lo general puede estar en los brotes, ¿no? El escudo, en el caso de la hembra, es circular, ligeramente cónico, es un poquito levantadito, es de color negro violáceo, el velo ventral es muy débil y el macho es ovalado y más oscurito, ¿sí? Ahora, ¿qué característica tiene este Chrysomphalus ficus? Que es una plaga secundaria. ¿Por qué? Porque al ser cepillado el fruto, esta cochinilla se desprende con mucha facilidad, es decir, pasándole el dedo nomás ya se desprende. Por lo tanto, no prevalece en el fruto para comercializar. Ahí están las imágenes. En algún caso han debido ver algún cítrico con estas cochinillas más gorditas, más negritas, más violetas, que uno le pasa el dedo y se desprenden sin más problema. Chrysomphalus dictyospermi es la cochinilla roja común, es una plaga secundaria también de los cítricos que puede presentarse en palmeras, ligustros y en algunos otros ornamentales. Se presenta en las hojas, sobre la nervadura, en los brotes y en los frutos, pero muy raro encontrarlo en las ramas. El escudo de la hembra es circular, rojo claro, céntrico, es decir, que todos los pelechos están ubicados en el centro, no tiene velo ventral y el insecto tiene un pigidio conspicuo. La hembra tiene un pigidio conspicuo, es decir, notable. El macho, él tiene el escudo elíptico, rojizo y es excéntrico, que quiere decir que el primer pelecho se ha ubicado hacia alguno de los extremos, ¿sí? Bien, esta entonces es una plaga secundaria. ¿Por qué? Porque al no tener velo ventral es fácil de eliminar con el cepillado. A diferencia, y ahí está la imagen, ¿no? Esta es la gran cantidad que se puede presentar en hojas. Ahí está la reunión de la cochinilla. Estos son los machos, estos más pequeñitos y alargados son los machos, y las redondeadas son las hembras. Y una vez que descalzamos esto, vemos que debajo se encuentra la hembra, que tiene esta parte del pigidio bien alargado y conspicuo, notable, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Aunidiela auranti, que es la cochinilla roja australiana, que esta sí es plaga clave, ¿sí? Que se puede presentar en troncos, en el otro caso no, en troncos, ramas, hojas y además en frutos. El escudo de la hembra es igual al anterior, es rojo, circular, central, muy resistente con el velo ventral, y lo que tiene la hembra es el pigidio no conspicuo, sino más bien retraído, ¿no? El macho es de color rojo ovalado o parduzco. Ahí vemos, ven que es la misma cochinilla, es muy parecida, muy parecida, ¿no? Tanto los escudos de la hembra como
las posiciones que toma el velo ventral y demás, ¿no? Ahora fíjense algo, aquí está el pigidio, ven cómo el pigidio está retraído, veamos la otra imagen, esta, el pigidio alargado y acá el pigidio retraído, ¿no? Metido hacia adentro del cuerpo. Con esa característica ya yo puedo anticipar de que lo que estoy viendo es Aonidiela auranti, plaga primaria. Acá lo mismo, ¿no? Pseudolacaspis pentágona. Pseudolacaspis pentágona se presenta como la cochinilla blanca del duraznero, ¿sí? Puede atacar forestales y algunos ornamentales y frutales. Son cultivos resistentes, damasco, peral, guindo, níspero, vid, manzano, paraíso, laurel rosa, etc. ¿Cómo es el escudo? El escudo de la hembra es elíptico, anaranjado, y del macho es alargado y blanco amarillento, muy parecido a las cochinillas blancas que hemos visto. Ahí están las imágenes. Ven que la hembra es más bien redondita y clarita, y el macho es muy parecido al que vimos en el caso de la cochinilla blanca del tronco y de la hoja de los cítricos. Eso es muy característico y muy fácil de reconocer. Los mismos daños que cualquier otra cochinilla. Quadraspidiotus pernicioso es la cochinilla roja o piojo de San José. Es una plaga clave en frutales de carozo y pepita. Puede estar también en álamo, acacia y caqui. Se forman colonias en ramas, hojas y frutos, y los escudos son circulares grises en el caso de la hembra, y en el caso del macho es alargado y también de color gris. Ahí estamos viendo, ¿no? Este es el caso del daño en el peral. Fíjense las deformaciones a nivel de la cáscara del frutal, ¿no? Y ahí vemos las imágenes de Quadraspidiotus perniciosus. ¿Cuáles son los daños que se presentan a las cochinillas? Fundamentalmente en tronco y ramas inyectan salivas tóxicas y producen agrietamiento del tronco, ¿sí? Pueden producir muerte de los órganos atacados. En hojas, fundamentalmente clorosis, y en frutos, las deformaciones, pero fundamentalmente la disminución del valor comercial por su presencia en los frutos, ¿sí? Ahí están imágenes de los daños, el agrietamiento por la presencia de la cochinilla, la clorosis a nivel de los puntos donde se ubica, las deformaciones en los frutos y la presencia de la cochinilla como disminución del valor comercial, ¿no? Terminamos con la familia Margarodidae. La familia Margarodidae son cochinillas de gran tamaño, a comparación de las que vimos anteriormente. Son desnudas, de color rojizo, con setas y apéndices oscuros, escasa cera, y que forman un obisaco, es decir, una bolsita cerosa donde guarda los huevos. En esa familia tenemos a Iseria purchasi, Iseria subandina, palmeri en cítricos, y se presentan también en retama o jazminero, y en estas ramas pueden producir inyección de salivas tóxicas que devienen en la baja de producción o incluso la muerte. También está dentro de esta misma familia Margarodes vitium, que es la perla de la tierra que parasita raíces en el caso de la vid, que es de importancia para la zona de Cuyo y de Río Negro, no para nuestro Cafayate. Cuando se realizan riegos no hay no hay riesgo de infestación. Ahí las imágenes. Y sería purchasi, que es esta que está acá, que fíjense que es rojiza, decíamos, con la cera escasa, que presenta este obisaco, que es este obisaco acanalado, ¿no? Que dentro de ese obisaco está los huevos, están los huevos. Se desplaza, se mueve libremente, y es una de las pocas características, es decir, una de las pocas, pero como característica general es que tiene reproducción hermafrodita, ¿no? Es decir, que en un individuo puede presentar rasgos de macho y de hembra al mismo tiempo. Lo único que no puede hacer es autofecundarse. Y estamos viendo ahí un insectito asociado, que es una pequeña vaquita de San Antonio llamada Rhodolia cardinalis,
que fue uno de los primeros controles biológicos que se utilizó en el mundo, y exitoso por sobre todo contra esta cochinilla que supo ser muy perjudicial en el caso de los cítricos, ¿no? Hoy en día tiene baja densidad de población. Y este es Margarodes vitium, la perla de la tierra, que es una cochinilla que se dispone en la parte radicular de la vid y que ataca por lo general vides añosas, pero digamos es muy susceptible a altas humedades, y cuando se riega no prospera. Cuando estamos más a secano sí se pueden presentar daños muy importantes. Y hasta acá la